Hola a todos, bienvenidos una vez más a Emprendedor Chile, mi canal YouTube de emprendimiento. Me llamo François Pousset. En este video hablaremos con Antonio Araya, quien es experto en temas de SEO y nos va a contar cuáles son los temas básicos que tienes que saber para empezar a aplicar SEO y posicionamiento orgánico con tu e-commerce. Te invito a que te suscribas a mi canal, ya tenemos más de 1400 suscriptores y miles de visualizaciones, así que estamos muy contentos. Si tienes alguna pregunta, déjalo aquí en los comentarios y te contestaremos. Vamos con el video y nos vemos hasta la próxima. Para que la gente que nos está viendo pueda saber si realmente SEO es un buen elemento para poder, digamos, tener más visibilidad en Internet, tiene que primero investigar si realmente sus productos son realmente buscados hoy en Google. Te diría que, obviamente, antes, si eres una agencia de viajes, te diría que SEO es un excelente lugar, o SEO tanto como Google Ads, es excelente para poder vender. Hoy, en el contexto en el cual estamos, hay que entender que las búsquedas por viajes cayeron rotundamente, porque no nos podemos mover, estamos en muchos países en cuarentena. Te diría que hoy no es el momento. Y tampoco quizás es el momento para ningún tipo de publicidad. Pero sin lugar a dudas que después cuando se levanten las restricciones, SEO es un buen lugar para, o SEM, Google Ads es un buen lugar para estar. Y considerar también de que SEO, como SEM, o Google en sí, las personas escriben la necesidad que tienen directamente en esa caja de búsqueda. ¿Qué quiere decir? Que la persona está queriendo encontrar eso. Por tanto, existen altas chances de que el usuario genere la acción que tú deseas que haga en tu sitio web, sea una reserva, una compra online, etc. Sí. Versus la publicidad que es impactado o estás impactando a personas que quizás no están buscando tu producto. Hay que diferenciar eso también. Mira, tengo una pregunta. Te estoy compartiendo mi pantalla. ¿Se ve o no? Sí, se ve. Ya. Este es mi negocio principal. Hoy día está parado, está cerrado. ¿Por qué te muestro esto? Porque Sí. cuando hablaste, por ejemplo, de los vinos, que, Uh-huh. que era algo que tú no ibas a buscar, o algo, o pensemos en otra cosa que sea nueva, por ejemplo, esto. Esto es un Uh-huh. emprendimiento que yo partí con un socio hace 2 años. Esto se llama Centro de Flotación y somos los únicos en Chile. Obviamente que cuando partimos con esto, nadie conocía esto, nadie iba a buscar esto en Google. Entonces, yo creo que ahí quizás también es importante pensar que, claro, quizás nadie va a buscar centro de flotación así como textual en Google, pero si esto hablamos de los beneficios que tiene que ver con la relajación, con desestresar, eh, las personas sí quizás buscan esos conceptos. Entonces, de alguna manera se podrían asociar, ¿cierto? O sea, yo podría asociar eh, esto que es flotar, un centro de flotación, con los beneficios y eso ayudar a que tenga, no sé si está bien dicho, pero que tenga un mejor SEO. Completamente. Sí. Hay productos de que quizás no son buscados hoy exactamente como se llame tu producto. Quizás no tenga búsquedas. Quizás yo de hecho visité tu sitio web, me pareció fascinante, pero yo no sabría cómo encontrarlo realmente. Sí. Y hacerte un ejemplo es como hay un caso que está buenísimo, que después te puedo compartir el link, que, bueno, está también en YouTube, que se llama Dominios Dominadores. Es una acción publicitaria de Casan Creme. Casan Creme es como una especie de crema, para comer en Argentina. Ujú. No sé muy bien cómo sería el símil acá en Chile. Me imagino que es como una crema Soprole o algo así. Y uno dice, bueno, ellos no pueden hacer SEO porque la verdad las personas que buscan o sea, tú cuando quieras hacer las compras, no es que busques, quiero crema, Casan Creme, y luego lo metas al carrito y empiezas a comprar otras cosas que necesitabas. Es un poco extraño. Entonces, le pasa un poco lo mismo, pero ellos dijeron, ok, eh, tenemos que pensar en cómo nuestra audiencia busca en Internet. Mm. Y las personas que utilizan nuestros productos, ¿qué es lo que hacen ellos realmente? Y lo que hacen ellos es cocinar. ¿Y qué es lo que hace una persona que cocina en Google? Busca recetas.
Entonces ellos dijeron, ok, ¿cómo podríamos conectar con esa audiencia? Y ahí es que se le ocurrió hacer diferentes dominios de diferentes preparaciones, de diferentes recetas, en las cuales se puede usar Casa and Crème. Y, por ejemplo, crearon, no sé, en ese tiempo recuerdo la receta de chocotorta.com, receta de cheesecake.com, y crearon sitios muy gráficamente atractivos, en los cuales Casa and Crème era uno de los ingredientes más. Era una especie de placement, porque eran sitios completamente sin branding. Entonces, a tu pregunta, te diría de que tu audiencia seguramente está haciendo algo en Google, quizás no está buscando tu producto en sí, pero posiblemente está buscando, como tú bien dijiste, el beneficio que tú le puedes entregar. En ese sentido... Hay que buscar como la segunda o incluso muchas veces la tercera derivada, como pensar un poquito más allá de lo que es evidente y probar también, ¿no? Exactamente. Bueno, SEO es mucho de prueba y error. De hecho, los que hacemos SEO, los cambios que tenemos que hacer en los sitios web y en el entorno a ellos no son conocidos. Es como Google mantiene los factores que influyen en posicionar mejor o peor, son más secretos que la receta de la Coca-Cola. En ese sentido, la prueba y el error hace que los que trabajamos en SEO sepamos qué cosas podrían llegar a tener un impacto, y si no tiene un impacto, pruebo con la siguiente, y así. Entonces, en ese sentido, sin lugar a dudas, la prueba y el error es algo crucial. Y para finalizar el punto que mencionabas, en ese sentido, si en el caso que tú tuvieses el dilema de decir, ok, ¿cómo podría posicionar mi emprendimiento en Google? Tendría que ser a través de los beneficios, es decir, voy a inventar, pero formas de relajarse en Santiago, terapias de relajación, por decir cualquier concepto que se me venga rápidamente a la mente. Entonces, las empresas o los productos o servicios que las personas quizás no tienen mucho conocimiento, una forma que tienen para ser conocidos es esto de las consultas que se le llama informacionales. En retail también pasa, usualmente en Falabella lo más probable, y te hablo Falabella, te hablo Mercado Libre, te hablo toda la competencia que puede tener Falabella dentro de Chile, las personas van a buscar por la mancuerna para hacer ejercicios, pero las personas también pueden estar buscando qué productos qué productos deportivos me ayudarán a tener un abdomen plano, por decir cualquier cosa. O qué es mejor, Android o iPhone. Y ahí las empresas como Falabella tienen el desafío de no quedarse solamente en la parte inmediata de la transacción, las palabras claves transaccionales o comerciales, sino ir hacia las informacionales, donde la persona va a estar investigando recién qué es lo que quiere. Un caso muy claro es el air fryer. Por ejemplo, las personas preguntan diferencias entre un air fryer y el microondas. La gente cree que el air fryer es una especie de microondas, y es un poco diferente. Entonces, ahí, cuando las logren posicionarse en esos lugares, quizá la persona no haga la compra inmediatamente, pero luego va a ser recordado que fue asistido por esa empresa y va a terminar haciendo la compra. Otro ejemplo, por ejemplo, es el caso de PedidosYa, que trabajé ahí también. Cuando eran un poco reacios al tema del delivery, yo siempre me acuerdo, antes de entrar a trabajar en PedidosYa, yo siempre iba al negocio de la esquina a comprarme un chacarero italiano, porque confiaba en el caballero, sabía cómo lo hacía. Pensaba de repente, si me lo mandan va a llegar frío, la verdad no va a quedar muy rico. La gente se empezó a acostumbrar más y empezó a buscar por pizza a domicilio, sushi a domicilio, o el lugar, no sé, Pizza Hut a domicilio, etc. Entonces, en un momento dijimos, ok, estamos tan bien posicionados, ¿ahora qué? Y la verdad es que las personas, lo dije en una reunión, las personas no tienen hambre todo el día, las personas hacen otras cosas en Internet. No siempre va a estar buscando por pizza a domicilio. Entonces, vimos forma de conectarnos con nuestras audiencias y decir, ok, ¿qué están buscando?
Por ejemplo, se nos ocurrió hacer infografías de cuáles son los tipos de sushi más pedidos en Chile, o en Argentina, o en Uruguay. Son cosas que las personas buscan y que PedidosYa podía conectarse con esas audiencias, no en el momento que querían comer, sino que una vez que los impactamos y vieron lo que somos, quizás ni siquiera sabían que existía un servicio como el de PedidosYa, dijeron, voy a pedir delivery ahora. Entonces, para finalizar ese punto, básicamente es eso. Tienes que entender que tu audiencia te está buscando por tu nombre, están buscando por los productos que vendes y por las necesidades que puedes cumplir. Qué interesante eso. Oye, una desventaja quizás del SEO, alguna vez lo escuché, pero es que el SEO se demora mucho tiempo en, ¿cómo decirlo bien? En que empieza a funcionar, ¿no? ¿Es tan así? No es tan así. Usualmente, si haces las cosas bien, podrías inclusive posicionar al día siguiente. El tema ahí es que radica muchos factores. Primero, la importancia de tu sitio web. Por ejemplo, obviamente, los sitios pequeños, tú tienes mucha más libertad de acción para hacer cosas, pero quizás no tienes el impacto que quisieras. Por contrario, un Falabella, al más mínimo cambio, puedes al día posicionar, por ejemplo, una palabra clave súper importante. Pero con la naturaleza de un sitio como Falabella, los cambios son mucho más difíciles de realizar. Tienes que pasar por muchos más filtros. Entonces, si tuviese que promediar, obviamente, la experiencia general que tienen las personas en SEO, puede que tome un poquito más de tiempo, sí, es verdad, pero si logras hacer un buen SEO, te diría que en el corto plazo tú podrías estar posicionando y obteniendo clics a través de SEO. Obviamente, no tan rápido como pudiese hacer a través de Google Ads, en el caso que seas un emprendedor y que digamos, tengas un sitio web que estás recién partiendo. Obviamente te diría, complementa ambos esfuerzos si quieres rapidez, complementa Google Ads con SEO, y cuando empieces a lograr posicionamiento en SEO, puedes redestinar esa inversión de esa palabra clave en otras en las cuales no estás, y de esa forma ir teniendo la mayor cobertura posible. ¿Hay algunos sitios web que tengan por naturaleza mejor SEO que otros? Escuché también, por ejemplo, que Shopify suele estar como mejor posicionado que otra de estas plataformas que muchas veces ocupan los emprendedores, no sé, comparado con WordPress, con Wix, con, no sé, PrestaShop y varias de ese estilo. Bien. Lo importante es que la plataforma en la cual tú utilices sea amigable a buscadores. Eso significa de que sea rastreado o sea rastreable por Google, que todo lo que tú escribas en el sitio web, el robot de Google lo puede leer. ¿Por qué? Existen algunas plataformas que quizás no son tan amigables, y ahí pasa lo que tú mencionabas, que hay unas que posicionan mejor o que posicionan peor. Yo te diría que hoy por hoy la gran mayoría de las plataformas son amigables a SEO. Es algo de que han invertido mucho tiempo quienes desarrollan estos softwares, incluso Wix, que la gente que trabaja en SEO no lo recomendamos mucho, pero yo te diría que hoy por hoy Wix es como cualquier otro sitio web. Lo que importa es el contenido al cual tú ingreses en el sitio web. Va más que la tecnología, hoy por hoy va en la estrategia en la cual tú realmente hagas un buen SEO, teniendo las páginas correctas, hablando de las cosas correctas, tocando tu audiencia, más que la tecnología en sí. Obviamente hay algunos que se sugieren mucho más que otros. Por ejemplo, te diría que WordPress, que básicamente es utilizado por, no recuerdo muy bien la estadística, pero creo que 1 de cada 4 o 1 de cada 3 sitios en Internet hoy por hoy están hechos en WordPress, es por hoy una de las plataformas más amigables, diría, para SEO. Pero de vuelta, tanto Shopify, va a depender obviamente, Shopify con PrestaShop son e-commerce, Wix y WordPress son sitios más bien para generar blog, ¿no?
pues, como blog, o lo pueden utilizar como sitio también, y si eres, por ejemplo, quizás una empresa que no vende online, pero sí, o sea, puedes generar el negocio online como que te manden tus datos. Ejemplo, yo no voy a comprar un auto por internet, no sé si me da el cupo, pero mando mis datos y luego termino la transacción, digamos, en offline. Para eso también sirven esos sitios web. Entonces te diría que hoy por hoy que más que la plataforma te concentres en realmente hacer un buen SEO, escribir sobre lo que las personas están buscando, utilizar las palabras claves correctas. Por ejemplo, siempre doy este ejemplo, que si por ejemplo eres una tienda que vende televisores 4K, debes saber que televisores 4K es una de las palabras claves que más se buscan respecto a ese producto en particular, pero también le llaman televisor Ultra HD, le llaman televisor UHD. Son tres formas diferentes de llamar al mismo producto. ¿Bien? O puede ser que busquen si vendes notebooks, por la palabra notebooks, o las personas también pueden buscar en menor forma por computadores portátiles. Entonces, tienes que entender realmente cómo las personas o tu audiencia están buscando y utilizar esas palabras claves en tu contenido para aparecer por todos esos términos de búsqueda. ¿Hay alguna como buena práctica que tú recomiendes para identificar cuáles son esas palabras, para saber cuáles se buscan más, como, qué sé yo? Sí. Lo primero que yo recomendaría es hacer un ejercicio mental, un brainstorming, y si tuviésemos que, por ejemplo, somos un emprendedor que importa ropa o confecciona ropa y, digamos, y la vende al por mayor. Uno lo que tiene que hacer es hacer un brainstorming y decir, ok, si yo quisiera mi producto, ¿cómo yo buscaría para encontrar mi sitio web? Entonces ahí uno hace el ejercicio mental. Dice, bueno, ropa por mayor, distribuidora de ropa, venta de ropa importada. Empiezas a hacer un ejercicio mental, el cual vas a empezar a anotar palabras claves, y ese es el proceso al cual se llama Keyword Research, o investigación de palabras clave. ¿Bien? La vas anotando en un papelito o en un Excel, pero luego las ideas se te van a ir acabando. Y ahí es cuando nos apoyamos de las herramientas. ¿Bien? Existen muchas herramientas hoy por hoy, gratuitas como pagas. Yo recomendaría las gratuitas ahora, dado que estamos quizás recién empezando a hacer SEO. Entonces, te recomendaría herramientas como Google Trends, que es una herramienta de Google la cual te dice la tendencia que está teniendo una búsqueda en el tiempo. ¿Bien? ¿Cuándo es más buscada? Por ejemplo, si juguetes o juguetes para niños la buscan más quizás en agosto y en diciembre por Día del Niño y por Navidad. Ahí vamos a ver si realmente le atiné a agosto y a diciembre. Bueno, ahí creo que diciembre es el pico más alto. Sí, exacto. Ahí exactamente. lo están queriendo buscar para Navidad. Y agosto es decepcionante, la verdad yo pensaba que iba a ser más, pero bueno. Pero acá, por ejemplo, estoy buscando Estados Estamos en Unidos. Estados Unidos. Se pongamos Habría que Chile. poner Chile. Ya. Veamos si realmente hay cambio. Espera, no sé qué pasa. Chile. Claro, ahí pusiste Magallanes, por las dudas. ¿Y por qué no me deja? A ver, Ahí ahí está, sí. ahí sí. Ahí sí. Claro, ahí levanta un poco más agosto. Sí, ahí No levanta estaba agosto. Oye, qué interesante esto. Exacto. Acá podemos ver algo muy curioso que pasa, por ejemplo, si escribes vuelos baratos, ¿Ya? vas a ver que a Oh, comienzos de marzo se desploman las búsquedas, y ahora pon bicicletas estáticas en la segunda. En compare, no, ¿ah? tipo, dejas esa Ah, palabra clave, eso, y pones bicicletas estáticas. Bueno, ¿qué pasa? acá se empiezan Ahí a. levantó un poquito, pero Entonces, quizás no tanto hubiésemos querido. no, pero mira, si compramos los últimos 30 días. Mm. No, ya. Y si pones trotadoras, vamos a ver qué pasa. Me la estoy jugando toda. Está bien.
A ver, ya, y ahora pone últimos 12 meses. Ahí sí. Esa es la que quería encontrar. Qué ¿Ves cómo una palabra interesante. que tan buscada como vuelos baratos se desploma a raíz del coronavirus? Es por eso que es súper importante ver, primero, si el coronavirus impulsó o por el contrario, hizo que las personas dejasen de buscar por tu producto. Mira. No, bueno, la gente está un poco... busca mucho más por COVID que otra cosa. Sí, no, pero obviamente. Sí, sí. Pero esta es una buena herramienta. Luego, Espera, si yo, haces... espera, yo tengo una pregunta acá. Sí, Eh, dime. pero acá más que nada te sirve como para comparar dos conceptos, palabras, tendencias, si se quiere decir. Sí. Eh, pero no te da un orden de magnitud real. Más que nada es como si uno está como en un 80% de la búsqueda, el otro, no sé, pues, un 20% de la búsqueda. O si te da también. Exacto, tal cual. Esto es una relación del 0 al 100, en el cual 100 es el momento en que más fue buscada una de las palabras claves, y 0 cuando no fue buscado. Ya. Ahí entran otras herramientas. En cuanto a Google, tienes el planificador de palabras claves, que si haces Google Ads, te da, ¿cómo se llama? Datos bastante, digamos, te da datos bastante interesantes, quizás no tan certeros. Eh, si no inviertes en Google, de hecho lamentablemente te da un rango de búsqueda. Por ejemplo, te dice, trotadoras la buscan entre 10 y 100 veces en promedio mensualmente. Ya. Ahora, si haces inversiones en Google, te da un número más exacto, que te podría dar 880. ¿Bien? Ya. Considerar que esta herramienta nunca va a ser exacto en la cantidad de búsquedas que se realizan mensualmente. Y uno dice, bueno, pero ¿100 es bueno? ¿100 es malo? La verdad es que eh, no hay, digamos, palabras claves buenas o malas en cuanto a cuán buscadas son, sino que te sirven para comparar realmente, ok, si televisores 4K he buscado 8000 veces y televisores Ultra HD he buscado 4000 veces, quiere decir que la primera es doblemente buscada que la segunda. ¿Bien? Exacto, exacto. Ahí tienes Google. Acá, por ejemplo, si vemos el mismo ejercicio, los vuelos comparados con las trotadoras, en octubre, que es el pic de los vuelos baratos, donde llega a 100 y las trotadoras a 11, o sea, significa que es 10 veces más que los vuelos se buscan 10 veces más que las trotadoras. Exactamente. Y uno podría tratar de estimar más o menos cuántas búsquedas se hacen de los vuelos y de esa manera estimarlo de las trotadoras. Claro, exactamente. Hay otras herramientas luego que, como el planificador de palabras claves de AdWords o Uber Suggest, que es uno que es gratuito, que muchos lo usan. Eh, Ojo ahí ¿Así? Sí, así, tal cual. Esa misma. El tema es que es pseudo gratuita porque lo que te pide es que te loguees con tu cuenta de Google una vez que empiezas a hacer muchas consultas. Y hay que tener ojo de que cuando le des acceso a tu cuenta de Google, solamente le des acceso a la información que quieres compartir con esta herramienta. Mm. Hagamos una prueba. Pongamos el ejemplo de trotadoras. Le Bien. pongo Chile. Chile. Bien. Ahí me pide meterme a la. Claro. Igual te va a mostrar como un pequeño pantallazo, como la primera, digamos, es gratis. Y ahí ves que ya te empiezas a dar un número, que en promedio vendría a ser 9.900 búsquedas mensuales, en promedio. ¿Qué quiere decir? Sumas los 12 meses del año y los divides por 12. Eso te da un promedio porque quizás juguetes para niños es más buscado en agosto y en diciembre. Por tanto, solamente en esos momentos va a tener altas búsquedas, en los otros quizás vas a tener mucho menos. Por lo mismo hace un promedio del último 12 meses. Pero ahí ya tienes un número, ¿bien? Y ahí dice, ok, si me posicionara primero por trotadoras, 9.900 personas aproximadamente me estarían viendo. Obviamente después de esas 9.900,
hay un porcentaje pequeño que te va a hacer clic. Y obviamente, más gente te va a hacer clic cuando estés más arriba. ¿Bien? Existen muchos estudios, y va a depender mucho de la palabra clave, de si hay competencia pagando por Google Ads, pero se dice que entre el 20 y el 30% de las personas hace clic en la primera posición. Podrían decir que de esas 9.900, alrededor del 30% van a terminar haciendo clic en tu sitio web en el caso que estés primero. Y ahí abajo vas a ver que aparte, las personas están buscando por otros términos similares, como trotadoras eléctricas, trotadores en Falabella, trotadoras Ripley. Bueno, ahí quizás es un poco difícil aparecer por esas keywords, porque las personas que buscan trotadoras Falabella quieren entrar al sitio de Falabella. ¿Bien? Pero trotadoras eléctricas y trotadoras es bastante bueno. La primera es 9.900 búsquedas y la segunda 3.600. Por tanto, ahí podrías decir que la segunda es, digamos, tres veces menos buscada que la primera. Ahora, uno dice trotadoras, la verdad es que me parece que todas son eléctricas. Por tanto, estaría bueno utilizar ambas palabras claves para que tu sitio web, en el caso que vendiese este producto, intentar aparecer por ambas keywords, ¿no? Qué interesante todo esto. Trotadoras. Sí, y bueno, ahí te da muchos otros datos, como por ejemplo, cuántos porcentajes de esas búsquedas se va a SEO, o cuántas se van a resultados pagados, cuántos no hacen clic en ningún resultado. Obviamente todo esto son estimaciones, nada es 100% certero, es una guía que las personas tienen para ver cuáles son las palabras claves que debiese estar utilizando, ¿no? Está muy bueno esto. Y considerar también que todas estas palabras... Espera, ¿puedes repetir que se cortó tu voz? Perdón, sí. ¿Ahí sí se escucha? Ahí sí. Perfecto. Entonces, nada, aquí tú puedes ver también algunas otras métricas que la verdad yo no las utilizo mucho, que es un número, por ejemplo, la dificultad de posicionar por esta palabra clave, un número del 0 al 100, que son calculados de ciertas formas, yo no le tomaría mucha atención. Lo importante de esta herramienta es que te permita entender cómo es que las personas están buscando tu producto. Hay otra herramienta muy curiosa, si puedes buscarla, se llama Answer the Public, o el público responde. Se quedaron una traducción. Answer the Public. Ahí va, esa, Answer the Public. Esta es curiosa porque podemos buscar, quizás por tu negocio, François, busquemos cómo podríamos buscar una palabra clave del tipo... ¿Flotación? Flotación, ya, busquemos por flotación. Pero acá probablemente me va a tirar algo de como el tipo cambio que se ocupa mucho como... Pero bueno, sí, veamos. quizás busquemos por relajación. Pero veamos igual que tira. Sí. Pero acá me está buscando flotación en todo el mundo o... En Reino Unido, sí. Pasa que en el paso anterior puedes poner español y el país. Sí, no, acá no vas a encontrar mucho porque te está mezclando inglés con español, entonces volvamos para atrás. ¿Ya? ¿Qué pongo? Bien, relajación. Como relajación. Y abajo ves que dice United Kingdom. Acá, ya, Chile. Chile. Aquí está Chile. Ahí está, y español. Ya. A ver, veamos qué pasa. Esta herramienta lo que hace es mezclar tu palabra clave con diferentes otras combinaciones, las cuales vas a poder ver qué es lo que están buscando las personas en relación a relajación. Por ejemplo, interesante. ¿Por qué dibujar relaja? ¿Por qué bañarse relaja? Esa quizás sería una palabra clave para tu emprendimiento. ¿Cuál es la relajación muscular? No sé si tu producto o tu servicio produce eso, pero
Perfecto, esa podría ser también una palabra clave. ¿Cuál? Este, Espera, pregunta acá. Acá, que este de acá, este antes que este de acá, ¿significa que este es más importante que este o no necesariamente? no necesariamente. Ah, ya. Esto no te lo está comparando, solo te está diciendo cuáles son todos estos conceptos disponibles, pero no te está diciendo cuál es más importante que el otro. Claro, Ya. exactamente. Y si tuviesen alguna importancia, me parece que sería en cantidad de resultados que pueda llegar a existir. Pero para eso utilizamos las otras herramientas como Google Suggest. Mira, y fíjate que le hice clic acá, por qué relaja estirarse? Y me lo Ujú, tira a Google. Qué bueno eso. exacto, para que veas realmente qué es lo que está posicionando. ¿Y este número acá me sirve de algo? La verdad no mucho. Antes era visto como decir, tengo que ganarle a 524.000 resultados. La verdad es que no me enfocaría en eso, sino me enfocaría realmente en por qué esa sitio web de Vanguardia, creo que era, si puedes volver a esa página de Google, ¿puede ser? No, a Eh, la que he hecho clic antes en el... ya. Eso, ahí va. Entonces, yo me fijaría más en qué es lo que hace vanguardia.com para aparecer ahí arriba, por esta palabra clave, Mm, y qué tengo que hacer yo mejor para ganarle a ese resultado. ¿Bien? Es un poco lo que intentamos hacer cuando trabajamos en Pedidos Ya, para posicionar una infografía de tipos de sushi, y siempre ganaba un sitio español que no entendíamos por qué estaba posicionando. Decíamos, ok, pero ¿qué tienen ellos que nosotros no tenemos, o sea, que nosotros no tengamos? Entonces, al traer la prueba del error y a través de la prueba del error y entregando contenido de calidad, que eso es lo que espera Google, ¿no? O sea, pone ese sitio ahí porque cuando alguien busca por qué relaja estirarse, esa página está respondiendo a esa pregunta. ¿Bien? Entonces, más que la cantidad de resultados, yo diría, ¿qué es lo que están haciendo los primeros resultados? ¿Bien? ¿Y qué puedo ofrecer yo que sea mucho mejor para que Google diga, ok, mi contenido tiene que posicionar ahí arriba? Si puedes buscar por un momento tipos de sushi ya. Espera, en Google. un segundo, una pregunta sobre esto mismo. Acá no me está tirando ninguna publicidad, todo esto es orgánico, ¿cierto? O no sé. Todo eso es orgánico. Sí. ¿Y por qué no? Pero normalmente cuando uno busca algo siempre aparece publicidad entre medio. ¿Significa que nadie está pagando por estas palabras, por esta secuencia de palabras en específico? Claro, nadie está pagando, o si alguien quiere pagar, Google considera de que la palabra clave, mostrar publicidad, no es lo más apto para ese nivel de, para ese momento de búsqueda de esa persona. Ah, ya. Usualmente vas a ver anuncios cuando la persona está buscando una palabra clave que tenga altas chances de generar una venta, como puede ser terapia de relajación o centros de relajación. Ahí lo más probable es que Google muestre publicidad, Ya. porque la intención de la persona ya va a ser de concretar una venta. Mm. ¿Qué me dijiste que busque? Tipos de sushi. Tipos de sushi. Ya. Sí, perfecto. Entonces, esto, nosotros aparecemos, bueno, ya no es nosotros, pero fue un trabajo que hicimos con mi equipo, en el cual nosotros dijimos, ok, las personas que buscan esta palabra clave, que queremos conectar con ellos, antes de Pedidos Ya, había otro sitio web, que era la segunda infografía, la más negrita, que es precisamente el segundo resultado, Este. ese, eso, Sushi Fresh creo que es, ¿Sal y dulzura? eso, es sal y dulzura, exacto. Entonces, nosotros, uy, Ni no cargó. funciona. Quizás por eso se cayó. No, pero creo que si vuelves hacia atrás, vas a ver que el segundo resultado que está abajo, si bajas, a eso, Sushi Fresh, Sushi Fresh. esa era la página que está posicionando antes. Entonces nosotros dijimos, ok, ¿por qué este sitio, que aparte es un sitio español, está posicionando primero? Nosotros debemos estar posicionando primero. Entonces dijimos, ok, ¿qué deberíamos hacer para que Google realmente considere que nuestro resultado es mucho mejor que este? Entonces dijimos, ok, este sitio web simplemente está enumerando diferentes tipos de sushi. Nosotros lo que vamos a hacer es una infografía mucho más clara
y el listado va a ser mucho más completo, de mucho más valor para el usuario, y aparte lo que vamos a hacer es clasificar a través de las ventas que genera Pedidos Ya, saber cuáles de esos sushi son los más vendidos. Entonces, ahí dijimos, ok, vamos a dar un valor mucho más agregado a lo que ya está posicionando. Y eso es lo que las personas debiesen hacer cuando quieres posicionar por una palabra clave. Lo que debes hacer es investigar tu competencia y decir, ok, ¿qué están haciendo ellos y qué podría hacer yo mejor para merecer estar en esa posición? Esa es la gran diferencia entre SEO y SEM o Google Ads, que en Google Ads tú simplemente pagas. Igual hay unos factores, pero de que obviamente tienes que tener un anuncio que sea relevante, a una página de destino relevante, pero en SEO ya es 100% meritocracia, ¿bien? No hay ningún pago de por medio. Tú tienes que ganarte el estar ahí. Y acá hay una foto más encima. Claro, hay fotos que son mucho más visuales. Y ojo, que al comienzo no logramos ganarle, ¿ah? En ese sentido, por mucho te digo ya que era, pasó un tiempo hasta que le pudimos ganar. Es por eso de que también se dice que el SEO no es una simple campaña, es una devoción que tienes que estar realizando día tras día para mejorar y mejorar. Quizás por eso la gente lo vea un poco más lento, pero una vez que agarras vuelo, la verdad es que cada vez más fácil posicionar por estas palabras clave. Pero, ¿quién determina, digamos, que este artículo va a estar posicionado antes que este? Porque, claro, obviamente si yo lo veo, si yo eligiera, yo digo que este es mejor, o sea, porque está la foto, porque hay una descripción mucho más profunda, porque está Claro. esta infografía que es bacán, y este es más básico, digamos. Claro, exacto. ¿Cómo? Bueno, uno cree que el de Pedidos Ya es mucho mejor, pero Google no lo consideró así al comienzo, y siempre estábamos segundos, y el otro estaba primero, y nosotros decíamos, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo Google puede creer que este es mejor? Y ahí Google toma en consideración alrededor de 200 factores, que todos son secretos, y la gente que hacemos SEO, a través de la prueba y el error, vamos viendo cuáles de esos factores tienen más impacto que otros. Entonces, probamos modificando ¿cómo se llama? La infografía, cambiamos el título, cambiamos partes del texto, hicimos luego de que otros sitios hablasen de esta infografía, blogs de comida empezaron a hablar de la infografía que ha hecho Pedidos Ya. Entonces, ahí hay un factor importante también que no es solamente lo que tú digas que eres, sino también lo que otros dicen que tú eres. Es una especie de validación, ¿bien? Cada link que existe desde sitios hacia el tuyo es un voto de confianza. Y Google dice, ok, bueno, tú tienes este artículo, pero la verdad es que nadie te está validando. Nadie hace como un social proof de tu contenido. Entonces, ahí es importante que tu contenido sea interesante, sea relevante, que la gente realmente quiera hablar de él como para que lo enlace de otro sitio web, y de esa forma Google va sumando esos factores hasta el momento en que dice, ok, te voy a poner primero porque tu sitio es interesante, es enlazado, habla sobre temas que le interesan a tu audiencia, o por ejemplo, también hay muchos factores y muchas creencias, hay personas que creen y se habla mucho de que cuando tú haces clic en un resultado de Google y no estabas encontrando lo que querías, regresas a Google y haces clic en otro resultado, ese también puede ser un factor. Todo va en pos de que tu contenido sea lo más atractivo posible, para de esa forma, en base a muchos otros factores que se usan en SEO, tu contenido resalte sobre los demás. Oye, Antonio, y por ejemplo, cuando hacían todos estos cambios, estos pequeños ajustes, ¿después de cuánto tiempo veías un resultado? Como te mencioné al principio, va a depender mucho del tipo de sitio que seas, de lo importante que seas. Si eres un Falabella y haces un pequeño cambio, lo más probable es que inmediatamente tengas un efecto. En el caso de Pedidos Ya, por ejemplo, en aquel entonces, bueno, al día de hoy es un sitio muy importante, pero no existe digamos, una regla ni un periodo. Todo va a depender mucho
del contenido que generes, de lo importante que seas, pero te diría, por ejemplo, en este caso en particular, creo que para llegar a segundo lugar nos tomó muy poco tiempo, nos tomó alrededor de una semana, por decirte algo. Pero para llegar al primero, luego fue una batalla bastante ardua en la cual no lo recuerdo muy bien, pero habrán pasado un par de meses sí para que posicionamos primero. Lo bueno es que posicionó primero y quizás por mucho que ya no sea el foco posicionarlo mejor, sigue estando primero y sigue recibiendo clics. Ese es el ejemplo que yo te mencionaba al comienzo del planeador. Vas planeando y te vas manteniendo en una altura, digamos, importante. Obviamente, si dejas de hacer cosas, en algún momento va a llegar otro y te va a quitar el primer lugar. ¿Bien? Como nosotros lo hicimos con ese sitio en particular. Claro, pero mi duda va, por ejemplo, ¿en qué minuto sabes que necesitas hacer un ajuste para ver si pasas a tu competencia? ¿Cachai? Porque también podría pasar que se te ocurra hacer un ajuste, pero quizá tenía que esperar un día y iba a pasar al primer lugar. Pero hiciste el ajuste y perjudicaste eso. Ah, ya, dices en cuánto tiempo se ven reflejados los cambios que tú realizas. Claro, ¿cómo sabes en qué minuto tienes que hacer un cambio Bien, para seguir intentando? yo siempre te diría de que siempre que no logres en la posición en la cual tú quieres estar, que es usualmente el primero, siempre vas a tener que hacer un cambio. ¿Bien? Todos los sitios web tienen las posibilidades de llegar a la primera posición. Hasta hace poco, el, el, el Head of SEO de Despegar, que, bueno, por todo este tema de coronavirus, obviamente, que fue muy impactado el sitio web, él aparte tiene un emprendimiento que es una importadora de artículos electrónicos y habló de cómo le ganó a Mercado Libre en Argentina, que Mercado Libre es una especie de Falabella ahí en Argentina. Y trabajo tras trabajo, él siempre estaba segundo y logró sacar a Mercado Libre de la primera posición y logró él estar primero. Yo te diría que responder a tu pregunta, ¿cuándo sabes cuando tienes que hacer un cambio? Es cuando no logras lo que tú deseas. Tú siempre vas a querer estar primero. Y todos los sitios web tienen posibilidad de estar primero. En ese sentido, te diría de que si estás segundo, haces un cambio, pasas a tercero, uy, no, hice algo mal, lo regreso, vuelvo a estar en segundo. Ah, Luego ya. hago un cambio y sigo estando segundo, ok, algo más tengo que hacer. Hay un listado de buenas prácticas que uno puede ir realizando, la cual, como te digo, SEO es prueba y error, y cada vez que haces un cambio, te vas dando cuenta de un efecto que está teniendo, o de un no efecto. En ese sentido, siempre hay que estar probando, 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 hasta que logres lo que quieres lograr, que es estar en primera posición. Fue el caso que nos pasó con ese artículo de tipo de sushi. Claro. Qué interesante. Encuentro muy interesante todo esto. Y hablaste de como una guía de buenas prácticas. ¿Cuáles dirías tú que son como los principales consejos que tú darías para empezar a meterse en esto del SEO? Porque obviamente podemos hablar quizás de 20.000 cosas, pero Sí. ¿cuáles dices tú que son como las más importantes por lejos? Sí. Lo primero que yo te diría, si una persona quiere aprender o manejar medianamente todos estos conceptos, mismo Google te da una guía que todos la pueden, digamos, buscar en Google, se llama Guía para Webmasters de SEO para principiantes. Es una guía que mismo publica Google y te da bastantes tips de qué son las cosas que debes considerar ¿Este? a la hora de posicionar. Está tanto en inglés como en español. Es cosa de buscar el link ahí en español y te da todas las cosas que debes saber a la hora de posicionar. Ahora, como buenos SEOs, siempre desconfiamos de lo que habla Google, porque a Google le interesa que uno invierta en publicidad con ellos. Entonces, quizás no te dicen todo lo que tú dices saber. En ese sentido, hay una comunidad muy grande que constantemente está publicando estudios, casos de éxito, casos de fracaso,
En ese sentido, me parece que la comunidad SEO tiene mucho de emprendedor, porque precisamente como no existe una receta mágica en ninguno de los dos mundos, todo va a ir en base a lo empírico que vayas realizando, a las pruebas que vayas realizando, y en ese sentido, la comunidad SEO se ve, digamos, o va aprendiendo más que por un libro de buenas prácticas, lo que importa realmente es conocerlas obviamente, pero ponerlas en práctica y jugar con ellas. En ese sentido, te podría recomendar, por ejemplo, hay una guía muy buena de la empresa Moz. Moz es un proveedor de software de SEO, en la cual ahí da mucho, con Z, perdón, M-O-Z, M-O-Z. Exacto. Y de ahí uno puede ir saltando de guía en guía, ir aprendiendo de las diferentes cosas que se van realizando. Lo de SEO es mucho de autoaprendizaje. Si bien existen academias, yo hago clases, de hecho, en academias que enseñan SEO, y están buenas, lo que diría es que si no tienes el dinero para pagar por un curso de SEO, la información está en Internet. Tienes que ser lo suficientemente, digamos, busquilla para encontrar la información que estás buscando. La ventaja que tienen los cursos es que obviamente tienes a alguien que experimentó con SEO, te puede dar su experiencia, te puede guiar, pero con solamente prueba y error en base a lo que puedas leer en Internet, ya podrías comenzar a optimizar tu sitio para SEO. ¿Hay algún como gringo latinoamericano que tú recomiendes como seguir para aprender más? Creo que Neil Patel es súper bueno en SEO, ¿no? Nate Patel es conocido porque entrega muchas herramientas, pero yo te diría que si tuvieses que seguir a un latinoamericano o alguien de habla hispana, Aleida Solís es una experta en SEO que es muy reconocida dentro del mundo, es diría la hispanohablante más reconocida de SEO. Ella sería alguien a quien seguir. Y en cuanto a personas angloparlantes, te diría que Brian Dean es alguien que hace muchos experimentos y los publica, los comparte. Obviamente él tiene un modelo de negocios que te ofrece Brian Dean sin la E al final. Ah. Dean. Eso. Ese. Eso, ahí está, perfecto. En su blog, Backlinkio, da muchos tips, pero más que buenas prácticas, te demuestra qué pasó cuando yo hice X cosa. Y eso yo creo que es un poco lo que hay que rescatar de todo lo que puedes encontrar en relación a SEO. Están las cosas, las buenas prácticas o digamos, la literatura que tú puedes consultar en relación a SEO, y luego tienes las personas que ejecutan, prueban, fallan o tienen éxito y lo comparten para todos. En ese sentido, la comunidad de SEO es súper importante porque ellos mismos son los que, al no tener la receta mágica, lo que hacen es publicar su caso de fracaso y sus casos de éxito para que los demás aprendan. Ya, oye, ¿cuáles son las cosas básicas que uno debería hacer en SEO? Así como las Bien. esenciales. Las esenciales. Primero, investigar cómo tu audiencia te está buscando. La investigación de palabras claves diría que es como la fundación total, y todo lo que hagas arriba, si eso está malo, todo tu trabajo va a estar equivocado. Es como que intentes levantar un edificio. Si los cimientos no están bien hechos, por mucho que construyas un edificio muy lindo arriba, se te va a caer. Lo mismo con la investigación de palabras clave. Tienes que investigar muy bien cómo las personas te están buscando. ¿Bien? Con las herramientas que acabamos de ver, con la prueba y el error, validando tu sitio web en una plataforma que se llama Search Console. Search Console es una especie de monitor de tu sitio web en Google. Ahí sabes cuáles son las keywords con las cuales están entrando a tu sitio web. Te muestra errores técnicos que pudiese llegar a tener en el sitio web, ese mismo. Cuando
para utilizarlo tienes que validarte como dueño. Usualmente si tienes Google Analytics, puedes validarte fácilmente. Hay otras formas un poco más difíciles, subiendo un archivo, agregando un código, modificando un registro del dominio. Ahí lo bueno es que te indica todo lo que tienes que hacer. ¿Bien? Y hay diferentes formas de poder validarte. ¿Bien? Con eso tú vas a poder saber cuáles son las keywords que están entrando a tu sitio web, y así también saber cuáles son las que no están entrando, ¿bien? Y por tanto trabajar en ellas. Lo segundo que te diría de buenas prácticas sería que tuvieses una página para cada tipo de producto o servicio que ofrezca en el sitio. Por ejemplo, si yo vendo televisores, ¿bien? Puedo tener una página que liste los 40 televisores que tengo a la venta, ¿bien? Pero en la investigación me voy a dar cuenta que no solamente buscan por la palabra clave televisores, sino que también buscan por la marca, televisores Samsung, televisores LG, televisores Sony. Entonces, si tengo solamente una página que me muestre todos los televisores, nunca voy a aparecer por la palabra clave televisores Samsung. ¿Por qué? Google va a privilegiar aquellas páginas que solamente muestran televisores Samsung. ¿Bien? También las personas buscan en el tema de televisores por las pulgadas. Quiero un televisor de 32 pulgadas. Televisor 49 pulgadas, televisor 55 pulgadas. Entonces, al entender cómo tu público objetivo está buscando, tú puedes organizar tu sitio web para mostrar toda la información en pequeñas cápsulas, cosa de que si alguien busca por televisores Samsung, solamente encuentre televisores Samsung. O en el caso de, por ejemplo, si eres un emprendedor que tiene... por decirte, estás vendiendo muebles de madera. Si colocas todos tus muebles en una sola página, Google va a decir, no está entregando ningún valor. Las personas están buscando por sillas, o por comedores, o por sofás. Tener todos tus productos organizados es una buena forma. O tus servicios, no solamente tienen que ser productos. Si es una persona que tiene una empresa, una agencia de marketing digital, por decir algo, las personas van a estar buscando por servicios de SEO o servicios ¿cómo se llama?, de publicidad en Facebook o publicidad en Instagram. Si tienes todos esos productos bien segmentados y separados en tu sitio web, es una buena práctica. Usualmente la gente lo que hace es que tiene todo su sitio web en una sola página, ¿no? Que se llaman las... no recuerdo el nombre ahora, pero es una página que es una sábana, básicamente, y que tiene un menú en el cual cuando pinchas, te vas a la sección de esa página. Eso es uno de los errores que se comete siempre. Te diría que tener todo bien segmentado es otra buena práctica que se considera. Y tercero, leer y ponerte a implementar todas las sugerencias que dice Google y luego las sugerencias que se comentan en la comunidad SEO. Y con respecto a eso de poner las palabras clave, ¿hay algo así como, por ejemplo, en la ficha de un producto que tienes que ocupar palabras claves tanto en el título, en la descripción, y ojalá usarlas la mayor cantidad de veces dentro de la página, o eso te puede también perjudicar? Perfecto, buena pregunta. Antes, la historia de SEO siempre ha sido de que cuando los que hacemos SEO, siempre explotamos lo más posible lo que sabemos que funciona. En ese sentido, antes funcionaba repetir 1000 veces la palabra para poder posicionar. Ejemplo, si vendes muebles de madera, tenías una página que decía, nosotros somos los mejores vendedores de muebles de madera en Santiago, porque con mis muebles de madera vas a poder tener muchos muebles de madera. La verdad es que era inentendible y no le servía al usuario. Entonces Google empezó a penalizar eso. Lo que yo te diría es que para utilizar tu palabra clave en el sitio web, hay varios temas importantes. Mencionaste el título, ¿sí? El título de la página es lo que va a aparecer en la página de resultados de Google junto con la descripción. Son 2 líneas de código que cuando las busques en estas guías que te menciono, las vas a poder encontrar. Utilizar las palabras claves ahí y utilizar esos 2 conceptos como un anuncio, si bien no es un anuncio pago, es un espacio de comunicación. Ahí tú tienes que convencer a la persona que haga clic en tu resultado. Entonces, utilizando esos 2 elementos como un anuncio, explicándole a la persona qué es lo que va a encontrar. Muebles de madera, despachos en 48 horas, por decirte algo.
descripción. Nuestra empresa tiene una amplia gama de muebles de madera. Entra aquí y conoce más. Le estás invitando a la persona a que entre a tu sitio web, ¿no? Una vez que entra, tiene que encontrarse con un contenido que hable sobre muebles de madera. ¿Ya? El título arriba va a tener que decir muebles de madera. Se le llaman encabezados, o es como un poco lo mismo cuando usamos un Word y tenemos diferentes encabezados. El encabezado 1, el encabezado 2, que es más pequeño y así. También existe para SEO eso. Pones un H1, como se le llama, un encabezado 1, con tu keyword principal. Y luego el contenido tienes que mostrar tus productos y ojalá una breve descripción donde tú puedas explicar, digamos, de qué consiste tu página. Considerar, ahí uno dice, ok, pero tengo que escribir 300 palabras, 500 palabras. La verdad es que eso es indiferente, siempre va a depender de qué es lo útil para tu audiencia. Puede ser que con 3 palabritas posiciones primero, o un artículo extenso sea la única forma en la cual posicionar. Todo va a depender de qué es lo que la persona está queriendo encontrar. Ejemplificado esto es, por ejemplo, que yo en particular busco mucho significado de palabras que son en inglés, que no son comunes. Por ejemplo, hay una palabra muy utilizada últimamente que es YOLO, Y-O-L-O, ¿bien? Es una palabra que es un acrónimo en inglés que los jóvenes utilizan. Yo ya digo jóvenes porque creo que yo ya no lo soy. Que significa Young Only Live Once, ¿bien? Y yo no sabía el significado de eso. Cuando tú lo buscas YOLO meaning, o significado de YOLO, te aparece un sitio que es muy conocido que se llama urbandictionary.com, ¿bien? Y ese sitio te describe el concepto en 3 palabras, o en 4 palabras, y ya está. Eso es lo único que necesita, ahí está, Urban Dictionary, YOLO. Y ves que ahí tienes, serán unas 10 palabras clave, perdón, unas 10 palabras, unas 20 palabras. Es la explicación y un ejemplo. Porque eso es lo que la persona está queriendo encontrar. No quiere saber de la historia de YOLO, ni, ¿cómo se llama? Ni nada por el estilo. Ahí sí, YOLO es con Y, de jump, de joven. Sí, sí. Pero igual hay, bueno, hay términos para todo. Hay otro YOLO con J. Ahí está, el primero, el primero. Ese, ahí va. No, este. Eso, ahí va, YOLO. You only live once. Entonces, pensé que era young de joven, nada que ver. You only live once. Oye, ¿qué onda este spam de mochilas que me aparece acá? Sí, debe ser porque quieres comprar una mochila y te están haciendo publicidad retargeteada. Sí. Un poco excesivo, ¿no? Un poco excesivo, sí. Sí, en un momento Google penaliza al que tenga demasiados anuncios. En este caso, al parecer no. Y luego, bueno, ahí tú ves que es una página que no tiene la palabra clave repetida muchas veces. La tiene un par de esos solo. Pero luego si buscas, por decirte algo, el ejemplo que vimos antes, de tipos de sushi. La persona que busca por tipos de sushi quiere la explicación completa, o si estoy buscando por la keyword Nueva York, lo más probable es que quiero información sobre la ciudad. Por tanto, un parrafito de lo que es Nueva York, que diga Nueva York es la metrópolis más grande de Estados Unidos, no va a posicionar primero, por lo mismo posiciona la Wikipedia primero. Porque la persona que está buscando Nueva York quiere información sobre la ciudad. ¿Bien? Y ahí te van a aparecer sitios oficiales quizás de la misma ciudad, etc. Entonces, para optimizar te diría primero, más que pensar en las cosas técnicas que van a ayudar a que si repites X cantidad de veces una palabra clave o no, te diría realmente la persona que está buscando esa palabra clave, ¿qué está esperando encontrar? Y qué está esperando encontrar es un poco lo que tú sientas que está la persona, un poco lo que ya está posicionando, porque por algún motivo esos sitios web ya están posicionando primero, y en base a eso, utiliza las palabras claves que investigaste de forma estratégica. Si de repente vendes, como eran las trotadoras que vemos al lado, las trotadoras también son trotadoras eléctricas. Entonces, quizá la página se tenga que llamar trotadoras porque la palabra clave es más buscada. Pero trotadoras eléctricas también es buscado, por tanto, en algún lugar de la página van a tener que utilizarlo.
quizás no de una forma principal, pero sí de una forma secundaria. Mm. Y en el contenido, en la breve descripción que está sobre los productos para luego pinchar en cada uno de los productos que vendes, puede ser una posibilidad. Oye, Antonio, acerca de escribir blogs como una manera de posicionar mejor tu sitio o tus productos en Google, ¿qué opinas de eso? La gente siempre dice que hay que tener un blog, porque todos tienen un blog. La verdad, de vuelta, va a depender mucho de tu negocio. En tu emprendimiento, François, quizás sería interesante tenerlo, porque tu producto no es un producto que yo diga, quiero una cámara de relajación acuática. Bueno, se le puede llamar de muchas formas, ¿no? Quizás lo llamé de una forma incorrecta, perdón. Pero sería una buena forma digamos, el tener un blog en tu caso en particular. Pero no siempre me parece que es necesario. Para Falabella quizás no es tan necesario tener un blog. Claro, para Falabella no. Quizás para Falabella no. Sería interesante tenerlo. Pero te diría que si realmente tienes algo que hablar y a tu audiencia realmente le sume, me parecería interesante el poder tener un blog. El caso incorrecto de tener un blog, por ejemplo, es muchos sitios de, por ejemplo, aseguradoras que, ojo, yo creo que los blogs también pueden servir para aseguradoras, pero hay zonas en las cuales es mal utilizado. Ejemplo, siempre me acordé de una aseguradora que tenía un artículo en su blog. Su blog tenía alrededor de 15 artículos o algo así, y decía cosas que tienes que considerar a la hora de andar en bicicleta. Entonces, te explicaba, no, mira, la verdad es que andar en bicicleta es muy relajante, pero tienes que tener precauciones, tienes que andar por la calle, como si fueses un vehículo más, tienes que usar protección como casco, rodilleras, etc. Y al final del artículo decía, y si quieres un seguro automotriz, pincha aquí y... Claro, La nada que verdad ver, es ninguna que tiene ningún conexión casi. sentido, ninguna conexión. Y no entienden que quizás las personas que están buscando por seguros automotrices buscan quizás cosas que son propias de un blog, pero no es eso. Y hablan de cosas que a tu audiencia realmente no le interesa. Entonces, yo no soy muy conocedor del tema, pero quizás hay otras formas diferentes que esa absurda que te acabo de mencionar. Y si de repente no tienes claridad sobre qué hablar, mejor no hagas un blog, porque va a ser una pérdida de esfuerzo, de tiempo y dinero. Pero, por ejemplo, en Flood nosotros hicimos un blog, lo empezamos a hacer justo antes que estallara todo esto de la pandemia. Teníamos, de hecho, una persona que nos ayudaba exclusivamente como a redactar esos blogs, una periodista muy buena. Entonces nosotros lo que pensamos fue toda la semana escribir una página de blog, o creo que era cada 2 semanas una página de blog y escribir tips de salud. Entonces, por ejemplo, un día hablamos de alimentación saludable, otro día hacer deporte. Entonces son puros temas que tienen que ver con nuestro negocio, tienen que ver con salud, bienestar y ese tipo de cosas. Y quizá ahí es estratégico usarlo. Pero ¿cuál sería como una buena práctica en este caso en particular? O sea, ¿cómo maximizo el potencial de ese blog para mi negocio como en particular? ¿Tendría que Bien, incluir dentro del blog como camufladamente como no sé, la palabra flotación, ese tipo de cosas, o no va tanto por ese lado? es que yo te diría que si fueses una persona que, por ejemplo, si eres una nutricionista, quizás sería interesante hablar sobre cómo alimentarse correctamente, comer carne en exceso es negativo, cuántas veces comer, qué sé yo, O los diferentes tipos de dietas que hay infinitas. exacto. Entonces, quizás las personas que están buscando por esos conceptos, sería más interesante hacerlos matchear con un nutricionista, por ejemplo. Ya. Pero en tu caso en particular, no digo que esté malo, de vuelta, me parece que, de vuelta, SEO es prueba y error. Lo que yo te diga ahora no significa que sea lo que tengas que hacer. Yo te diré que lo pruebes, pero en base a lo que conozco, es que quizás no son las temáticas más apropiadas para conectar con tu audiencia. Quizás tu Perfecto. audiencia está buscando de otras cosas.
Answer the Public es una excelente herramienta para eso. Por ejemplo, cuando buscamos pizza, en cómo se llama, en Answer the Public, mucha gente se pregunta por qué existe la pizza hawaiana, que es un tema, digamos, es un poco polémico. Existen los que aman y los que odian la pizza con piña, o la pizza hawaiana. A mí me encanta. A mí también me encanta. Pero creo que a la gran mayoría no le gusta. Entonces, nosotros lo que dijimos ahí fue, bueno, es un tema que conecta con nuestra audiencia de una forma, ¿bien? Hablemos sobre eso, hablemos sobre la pizza hawaiana. Hicimos un estudio, me acuerdo, un estudio era básicamente mandar un correo a las personas para que opinaran si les gustaba o no la pizza con piña, y se ganaban digamos, un cupón, 10 personas que respondiesen a esa encuesta. Nos dimos cuenta que variaba por el país, pero mínimo un 40% de las personas estaban dispuestas a comer pizza con piña. Nosotros nos sorprendió, nosotros dijimos, y yo en particular, yo debo ser de los pocos que le gusta la pizza con piña, pero no, la verdad es que o sea, es algo de que si bien no le gusta o genera muchos odios y muchos amores, la gente lo come. Hicimos un artículo sobre eso. Dijimos, el 40% de las personas encuestadas les gusta la pizza con piña. Y eso generó prensa en muchos, ¿cómo se llama? En muchos portales, enlazando también hacia nuestro artículo. Entonces, te diría de que obviamente hicimos muchas otras cosas que nos fallaron, obviamente, todo es prueba y error, pero yo siempre intentaría llegar lo más conciso a qué es realmente lo que mi audiencia está queriendo encontrar, o lo que está buscando, o lo que consume, o lo que le interesa leer. Sobre eso, escribir algo relacionado en un blog. Hay otro caso súper bueno, y lo menciono digo ya porque hicimos varias cosas entretenidas. Tenía un chico en mi equipo que se le ocurrió la gran idea de se acercaba en verano y dijo, ¿por qué no hacemos un ranking de los sabores de helado más pedidos? Y es un dato que a mí me interesaría saber. Es bastante interesante. Y sacamos una infografía también linda, que era con un cono de helado, con 3 bolas de helado, que era como el primer, el segundo y el tercer lugar. La verdad es que en Chile no había gran sorpresa, todos preferirían el helado de chocolate con nueces. Luego creo que venía el de manjar, y luego otro que no recuerdo. En Argentina creo también, el primero era dulce de leche, la verdad es que no era muy vendible, era algo bastante obvio. Pero en Uruguay nos pasó algo muy curioso, y es que se vendía más el helado de menta granizada. Y la menta granizada es como la piña en la pizza, básicamente, te genera amores y odios. Publicamos eso y generó un debate en Twitter entre los helados de menta lovers y los helados de menta haters. Se ponían a discutir en Twitter, hasta, inclusive, salimos en un noticiario. No sé la magnitud del noticiario, será acá como una especie de noticiario en la red, quizás, en la red televisión. No era un televisión, un TVN, etc. Pero mostraron la infografía, o sea, a ese nivel, y eso generó ruido, y es porque estamos hablando el mismo lenguaje de nuestros usuarios. Entonces, de vuelta, para volver al punto, desconozco un poco cuáles son los temas que realmente tu emprendimiento debiese hablar. Me parece que quizás alimentación está un poco alejado. Yo hablaría mucho más del beneficio per se del producto que es, o del servicio que es, que te puedes relajar. No es necesario ir quizás a la playa a relajarse. Tienes ahí en medio de Santiago un lugar, un oasis, donde te puedes ir a relajar, ir a flotar en estas cápsulas. Claro. Y quería hacer el chip ahí con Claro, temas del esto. mi pregunta va quizás por un lado un poquito diferente, o sea, pues me resulta más fácil ponerlo el ejemplo mío,
Sí. porque obviamente lo conozco bien, pero a lo que yo iba, por ejemplo, es hacer una nota, un artículo de blog que fuera, por ejemplo, alternativas de relajación, qué cosas puedes hacer para relajarte, qué sé yo, algo así. Entonces, es algo que de alguna manera indirectamente no llegaría de rebote. Ujú. Otro ejemplo podría ser, no sé, pues, pensando en otro tipo de negocio. eh, claro, por ejemplo, una agencia de viaje. Una agencia de viaje haría un blog que sería los infaltables que no te pueden faltar en un viaje. Cuando tú en verdad tú vendes paquetes turísticos, pero haría una nota de blog de lo que no te debe faltar. Entonces, de alguna manera estás tratando de captar a la gente que busca como ese tipo de información para que llegue a tu sitio y se termine interesando por tus cosas. Exacto. Entonces, Está buenísima. mi pregunta va más por ese lado, como tratar de agrandar un poco, como abrir los brazos y tratar de agarrar como por los extremos. Claro, me parece que está bueno los ejemplos que das. Sin embargo, hay que ver realmente si las personas lo están buscando. Ah, ya, eso En es lo ese- esencial. Ya. es lo esencial. Te puede servir, ojo, un blog no necesariamente tiene que ser para SEO. Un blog puede ser para publicar en redes sociales. La verdad es que no pensemos que el blog simplemente va a tener un objetivo que es conseguir clics de SEO. Puede conseguir clics desde redes sociales. Quizás el de los infaltables para tu viaje la rompe en Facebook y no pasa nada en Google. Pero Mm. si queremos utilizar el blog para SEO, sin lugar a dudas tenemos que pensar en cómo la gente busca. En ese sentido, habías dicho lugares para relajarse en Santiago. Ese podría ser quizás un artículo. Quizás cosas que tienes que considerar en tu viaje. A ver, dentro de mi ignorancia, estoy hablando sobre algo que no he buscado, otras veces he buscado, pero me parecería que no es tan interesante para una agencia de viajes como puede llegar a ser eh, las mejores playas del Caribe. Cuando yo estoy tratando de planifico mi viaje y tengo claro que quiero playa en el próximo verano, voy a buscar, antes de buscar viajes a Tulum o hoteles en Tulum, voy a buscar playas paradisíacas del Caribe, o las mejores playas del Caribe, o, bueno, mejores playas en el Caribe, playas paradisíacas en el Caribe, cuáles son las mejores playas del Caribe, y ahí yo me voy informando acerca de, y entrando en el proceso de compra sobre los lugares que yo podría visitar, y luego voy a hacer la búsqueda final que va a ser viajes a Tulum o viajes a, qué sé yo, Cuba, La Habana, Paradero, etc. ¿Bien? Mejores camping. Ese está bueno, por ejemplo. Tú que tienes también, creo que tienes un emprendimiento o tienes un perfil de Instagram Sí, de camping, ¿no? O claro. de actividades al aire De, libre. claro, trekking en Chile. Sí, Trekking, exactamente. eso. Mira, ahí yo creo que ahí diste con el clavo, mejores camping de Chile. Y es algo que me interesaría. A mí, si soy una persona que de hecho me gusta mucho hacer camping y salir de excursión, trekking no hago hace mucho, pero quisiera poder retomarlo. Mejores campings de Chile me encantaría saber. O mejores campings cerca de Santiago. Claro. Usualmente, por ejemplo, yo voy a La Campana, o eh, a Cajón del Maipo ¿cómo se llama? Al Embalse del Yeso, o a las Termas del Plomo. Eh, quizás puedo tener un artículo de mejores campings cerca de Santiago, o mejores campings en Chile, o mejores lugares para acampar en caso que quiera realmente ir al sur y ir a acampar. Si yo soy una agencia de viajes o tengo un perfil como el tuyo que es de trekking, para los seguidores del trekking, me parece que sería un excelente artículo. Claro, suponiendo que lo que yo hago en trekking en Chile simplemente subo fotos de trekking, así como amor al arte. Ujú. El día de mañana, si es que abriera, ponte tú, una tienda y vendiera mochilas de trekking, carpas, qué sé yo, perfectamente entonces podría hacer un artículo de blog que fuera los mejores campings de Chile y que de esa manera la Completamente. gente llegara a la tienda, ¿cierto?
completamente, sí. Ya, Considera, en este caso quizás la conexión es más evidente. exacto, sí, sí, ahí completamente. Ahí estás conectando con la afición de tu audiencia. Si tú vendes mochilas para hacer trekking o para ir a acampar o carpas para ir a acampar, oye, las personas quieren saber sobre los mejores lugares para acampar o las mejores rutas para hacer en la cordillera, para hacer trekking, o van a querer saber los mejores lugares para acampar en un lugar en particular, en el sector de Cajón del Maipo, etcétera. Entonces, ahí sin lugar a dudas, esos serían excelentes ejemplos para tener un blog. Y el blog sería una alta fuente de tráfico para tu negocio. Ya, la última pregunta, Antonio. Yo sé que te he sacado el jugo, llevamos 1 hora y media. La última pregunta, bueno, nuevamente relacionada con el blog. Claro, cuando uno piensa en blog, uno quizás se puede estresar porque piensa que el blog es una cuestión que tiene que hacerlo, no sé, po, una vez al mes o dos veces al mes, pero quizás no necesariamente. Quizás el blog, más que la periodicidad, es hacer una super página de blog una sola vez puntualmente y que esa te vaya trayendo tráfico de manera regular, ¿cierto? O sea, cuando uno habla de blog para SEO, con una página puede que baste, ¿cierto? Sí, ojalá que tú uses un poco más, pero no hay un número. No es que, ay, para que mi blog funcione tengo que publicar 5 veces a la semana. La verdad es como que intentase pegarle con un arquero en el arco, tirarle la mayor cantidad de pelotazos posible. Capaz que uno te entra, pero tuviste que lanzar 100 disparos para poder atinarle a uno. Sí. Eh, yo prefería centrarme en parar la pelota y pensar bien dónde la voy a clavar para que ojalá con ese intento, que me va a llevar mucho menos esfuerzo, pegarle de comba, que vaya al ángulo y ahí hacer el gol. Obviamente, no siempre le voy a pegar y no siempre voy a hacer gol. Puede ser que alguno me la tape, pero yo preferiría 1000 veces más que la cantidad, y en la cantidad uno se le va el fuego y empieza a hablar de cualquier cosa. Yo preferiría 1000 veces que las personas que quieran hacer un blog se centren y hagan este pensamiento crítico. ¿Qué es lo que a mis personas les gusta? A las personas a las cuales yo quiero llegar, ¿no? ¿Qué es lo que les gusta? ¿Qué es lo que les apasiona? ¿Qué es lo que estarían buscando? Empezar a utilizar estas herramientas que acabamos de ver. Y de esa forma, escribir poco, pero de calidad. Obviamente de que vas a tener menos chances quizás de funcionar, pero lo más probable es que las pocas chances que vas a tener, le pegues el palo al gato. Excelente. Oye, Antonio, nuevamente, o sea, muchas gracias por esta cátedra que nos diste de SEO. Yo creo que hablamos de muchas cosas súper interesantes, muy útiles para todo tipo de negocios, sobre todo para los emprendedores que estamos partiendo y que muchas veces no tenemos como los recursos para invertir en publicidad pagada. Así que acá hay harto material para estudiar, para motivarse. Nos diste también varias páginas donde hay que meterse para investigar más, así que está buenísimo. Bueno, espero que sea de utilidad. En ese sentido, la verdad es que SEO es algo tan fácil de aprender, pero tan difícil de dominarlo, que no sé, estemos 20 horas hablando, la verdad es que nunca vamos a alcanzar a hablar de todo lo que debiésemos hablar, pero ojalá que esto sirva para despertar la curiosidad de las personas, de los emprendedores que te ven, y que se atrevan a probar, que se atrevan a hacer pequeños cambios, y que vean el efecto de esos cambios. Luego, cuando vean que algo tan mínimo funciona, van a querer hacer otro pasito más, y así. Ojalá que esta charla, que la verdad para mí es un agrado el hablar contigo y el de conocerte, le sirva a tu audiencia, de esta herramienta poderosísima que es SEO. Ojalá que en estos tiempos, que son algo complicados, les sirva, y que se atrevan. Y bueno, cualquier cosa, estamos a disposición. Me pueden buscar ahí en LinkedIn y intentaré responder las consultas que puedan llegar a tener. Y nada, eso. Un agrado hablar contigo.